Deja de beber tanto. ¿Cómo sabes que estás bebiendo demasiado? Si te arrepientes de lo que hiciste cuando estabas borracho. Si interfiere con tus metas personales. Te causa problemas financieros, problemas con tus amigos, con tu familia, con la policía. Si puedes, no sigas abusando de estas cosas. Si te das cuenta de que te están haciendo daño. La salud física. ¿Estás en forma? ¿Estás fuerte y coordinado? Y si no es así, sería mejor que lo estuvieras. Te sentirías mejor, más productivo, vivirías más y te enfermarías menos. Y fíjate que estas cosas se suman. Si alguien ha estado en forma una vez en su vida, envejece mejor. Y también es una muy buena manera de mantener tu capacidad cognitiva. ¿Has oído hablar de ejercicios que puedes hacer en línea para ser más inteligente y mantener intacta tu capacidad cognitiva? No sirven de nada. No hay prueba de que funcionan. El ejercicio sí funciona. Cardio y pesas. Tu inteligencia fluida comienza a disminuir a los 25 años. Y luego va cuesta abajo y más rápido a medida que envejeces. Eso sí, muy feo. Pero si haces ejercicio, evitas eso. Mantén tus relaciones y foméntalas. Cuando veo personas exitosas, veo que son muy buenas en algo. Son confiables. Sí, puedes confiar en su palabra. Son generosas. Y tienen una red de conexiones muy amplia, que es cada vez más valiosa a medida que envejecen. Así que es una ventaja que los mayores tienen sobre los jóvenes. Tienen una red de conexiones, y una red de conexiones es... Bueno, podrías estar conectado a 1000 personas bien conectadas. Es decir, podrías estar conectado con el mundo entero. Es increíblemente valioso. Y es una de las cosas tan absolutamente notables acerca de la situación en la que me encuentro ahora, porque es uno de los mayores beneficios. Es que puedo contactar a casi cualquier persona y hablar con ellos. Es increíble, genial. Tener una red de conexiones es algo invaluable. Confiabilidad, generosidad, puedes trabajar en ambas. La sofisticación filosófica es muy útil, porque te orienta adecuadamente. Te da un sentido sofisticado del mundo. Descubres, por ejemplo, que hacer cosas por los demás es más gratificante que prácticamente cualquier otra cosa que puedas hacer. Y escuchas que deberías estar al servicio de los demás. Bueno, si te miras a ti mismo, prestas atención y haces algo que ayude a otras personas, que realmente los ayude. Te reto a que encuentres otra experiencia que sea igual de satisfactoria. Es realmente impresionante lo satisfactorio que es. Y uno de verdad se da cuenta de que no hay una mejor estrategia de vida. Si el argumento se plantea correctamente, es un argumento muy convincente. Es como si quisieras tener todo lo que pudieras desear y más. Y luego ser una buena persona. Cuanto mejor seas, más probabilidades tendrás de lograrlo. Eso no significa que estés completamente protegido contra ser humillado. Pero no hay mejor estrategia. Cuando me enfermé y estuve en uno o varios hospitales por largo tiempo, dejé de hacer todo lo que solía hacer. Y lo que hacía me resultaba muy difícil. Mi práctica clínica era difícil. El trabajo de profesor era difícil. La empresa que dirigía era difícil. Escribir era difícil. Las conferencias eran difíciles. Todo era difícil. Y no me quejo de la dificultad. De hecho, me encantaba. Eso estaba bien. No me estoy quejando. Pero, como era tan difícil, tenía que estar en forma para hacerlo. Y yo no estaba entonces en muy buena forma. Y como no estaba en buena forma, y todo lo que hacía era difícil, no sabía qué hacer. No podía controlar las cosas porque era como si intentara saltar de un auto que fuera a 300 kilómetros por hora. Es muy fácil llamar estúpido a quien está haciendo algo diferente a lo que hacemos, pero no puedes estar tan seguro. Para mí habría sido mejor haber tenido más habilidades, aunque no fuera tan bueno en ellas. Aunque podría haber tenido algunas actividades de ocio en las que fuera bueno, música por ejemplo, y que no fueran tan exigentes. Esto es lo que intentaba hacer. Si algo era difícil, quería dominarlo. Estaba impulsado a hacerlo.
solo para ver hasta dónde podía llegar. Y eso me dejó vulnerable a una cosa. Me dejó vulnerable a estar en una situación en la que no tenía suficiente salud para manejarlo. Alguien me preguntó el otro día, ¿te arrepientes del camino que has tomado? Y es una pregunta que vale la pena considerar. Y la respuesta básica es, bueno, no lo sé, supongo que sí, en cierto sentido. Porque si estás muy enfermo, sobre todo si no sabes por qué, si no sabes qué pudiste haber hecho para enfermarte, porque no sabes lo que tienes, y la gente te dice, bueno, en un año hiciste una gira por 160 ciudades, tal vez eso fue demasiado. No me pareció gran cosa, realmente Claro. lo disfruté. Sí, Fue genial, Claro. pero también muy intenso. sí. Y me expuse a mucha miseria. Conociendo gente, a muchos, a miles de personas. Me expuse a mucha miseria, anhelos y dolores, y eso tuvo un gran impacto emocional sobre mí. Pero no puedo decir con seguridad por qué sucedió. Es decir, había trabajado como psicólogo clínico durante décadas y todo el tiempo tenía que tratar con gente que tenía problemas. Y en realidad fue una empresa muy positiva porque, aunque me ocupaba de problemas muy graves y la gente tenía problemas, iban por buen camino y mejoraban. Y los ayudábamos en esto. Así que fue una empresa encantadora. Me encantaba, me encantaba. Conversaciones profundas, conversaciones significativas, dedicadas a mejorar las cosas. Fue genial. Me he estado dedicando al trabajo cada día más y más. Así que ahora trabajo de 3:30 a 6. Muy intensamente todos los días. Empecé haciéndolo una vez a la semana, luego 2 y luego 3. Y pude ver si era mejor cuando trabajaba que cuando no lo hacía. Y la respuesta era clara. Estaba mejor cuando trabajaba. Y eso no solo era claro para mí, era claro para quienes me observaban. Entonces, creo que eso también indica que probablemente no era solamente el trabajo. Es posible que estuvieran pasando demasiadas cosas a la vez. Podría ser. Ciertamente eso me distraía. Así que tal vez tampoco le estaba prestando atención a lo que era correcto. Háblame de tu relación con el alcohol y cómo cambió. Ya casi nunca bebo. Solía beber varias veces a la semana. Siempre había al menos una borrachera muy fuerte el fin de semana. ¿Qué ocurre aquí? Cuando tomas 15 o 20 copas a la semana, estás casi constantemente en estado de embriaguez o de resaca. Si te gusta el alcohol, te hace dos cosas. Te vuelve más extrovertido y entusiasta y más lleno de emociones positivas. Y lo segundo es reducir la ansiedad. El alcohol actúa sobre las mitocondrias. La intoxicación por alcohol se debe a la alteración y deterioro de las mitocondrias. A veces pensaba que nunca iba a ser una persona sobria. Para mí siempre fue el alcohol. Si tomabas algo divertido, el alcohol lo hacía más divertido, y si tomabas algo aburrido, lo hacía menos aburrido. Cuando alguien muere por intoxicación etílica, el motivo es el envenenamiento de las mitocondrias. Lo que más suele desviarme del camino siempre es el alcohol. La mayoría de la gente subestima drásticamente su impacto. Ahora mismo, mientras hablamos, al menos 1 de cada 10 estadounidenses cumple los criterios de abuso o dependencia del alcohol, lo que ahora llamamos trastorno por consumo de alcohol. Tomábamos 2 o 3 vasos al día, luego media botella y se nos pasaba muy rápido. El alcohol es una droga terrible, amigo. Al dejar el alcohol, uno de los retos a los que muchos se enfrentan es la influencia de su círculo social. Si este está formado por grandes bebedores, puede resultar muy difícil mantenerse sobrio. La presión del grupo, la normalización del consumo excesivo y el temor a perder actividades sociales puede crear una tentación constante y socavar sus esfuerzos por dejar de beber. Apartarse de esos grupos o buscar nuevas fuentes de ayuda es crucial para crear el entorno necesario para una recuperación sostenida y el crecimiento personal. Si estás intentando rehacer tu vida y tus amigos se interponen, esto te resultará muy útil porque habrás identificado quienes no son tus amigos. Y podrías pensar, bueno, no puedo renunciar a ellos, pero sí que puedes. Y no solo puedes, debes. Y sería mejor para ellos.
Porque si están a punto de hundirse y quieren que te hundas con ellos, no hay nada bueno en lo que les está pasando. Y ciertamente no hay nada bueno para ti. Como ocurre al dejar de fumar, el cuerpo puede sanar pero lleva tiempo. En el siguiente video, Mark Manson, autor del sutil arte de que casi todo te importa un cara, habla de su relación con el alcohol y aunque fue un bebedor habitual por mucho tiempo, tomó la decisión de dejarlo por completo. Al moderar su consumo, experimentó efectos negativos prolongados, sintiéndose física y emocionalmente agotado, efectos habituales tras una borrachera, pero que le sorprendían tras solo una copa de vino o dos con la cena. Si has sido un gran bebedor durante muchos años, puede tomar de 6 a 12 meses para que tu sistema se restablezca por completo, para que tu cerebro vuelva a ser el que era, tus órganos internos vuelvan a ser los que eran. Y yo pensaba, Dios, he estado haciendo esto básicamente desde que tenía 18, la mitad de mi vida, casi 2 décadas. Sí, es increíble, es increíble. Yo diría que en unas pocas semanas despertaba con más energía, dormía como un bebé. Y una de las cosas, lo había reducido bastante antes de dejarlo por completo. Diría que pasé a beber 2 o 3 veces al mes. Y cuando bebía eran solo 2 o 3 copas de vino. Y es gracioso. Siento que algo que notas cuando lo vas dejando que no notas cuando sigues bebiendo mucho. Cuando bebes mucho esperas sentirte muy mal, así que cuando te sientes como basura piensas, oh sí, por supuesto que bebí mucho. Pero cuando bebes moderadamente, realmente me mostró lo mucho que afecta. Salía y me tomaba 2 copas de vino con la cena. Y no solo me sentía un 20% peor al día siguiente, sino que me sentía un 10% peor el día después. Y eso fue impactante para mí. Y pensaba, wow, esto es de verdad. No se trata de resacas, se trata de la falta general de energía y motivación en el día a día, y dura varios días. Es innegable que el alcohol es una droga legal aceptada por la sociedad que mueve miles de millones de dólares al año. También es bien sabido que es nocivo, sobre todo en grandes cantidades y durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué millones de personas siguen consumiendo una sustancia venenosa? En su mayoría, la gente consume alcohol para conseguir el efecto neto en el cerebro. La inmensa mayoría de la gente que consume alcohol lo hace para ayudar a relajarse o celebrar el final de un día. O si es difícil lidiar con el estrés al final del día, suele ser un mecanismo para sacarte de un lugar menos ideal y llevarte a un lugar ideal más relajado. El alcohol es una buena droga para hacer frente a la ansiedad, por eso se consume. Hace 2 cosas. Si realmente te gusta el alcohol, te hace 2 cosas. Te hace más extrovertido y entusiasta mientras estás en la parte ascendente de la curva de alcohol en sangre, por lo que debes seguir bebiendo cuando empiezas. Porque si te estabilizas, desaparece, así que tienes que seguir bebiendo. Eso es una cosa, te hace más entusiasta, te llena de emociones positivas. Y lo segundo que hace es reducir la ansiedad. Y así, si tienes un poco más de ansiedad social y tienes esa respuesta positiva al alcohol, que, por cierto, no todo el mundo tiene, es una gran droga. Pero el problema es que, bueno, es una droga genial por un momento. Correcto. ¿Cierto? Hay consecuencias. Sí, parece que esto no es genial. También el alcohol es una droga interesante porque en realidad no vuelve a la gente estúpida, esto se ha comprobado. La gente que está borracha se arriesga mucho más. Podrías decir que es porque son demasiado estúpidos para entender el riesgo. No es así. Si le preguntas por el riesgo cuando están borrachos, pueden describirlo perfectamente. Lo que les impide hacer es preocuparse por el riesgo. En el proceso de curación de la sobriedad, las abstinencias son inevitables para quienes han mantenido una fuerte dependencia al alcohol. Los síntomas varían y la intensidad puede hacer que a algunos les resulte más difícil continuar. Igual que el tabaco, las ansias son poderosas y pueden llevar a la gente a volver al abuso de sustancias para escapar de la abstinencia. Aumento del estrés cuando no se bebe, disminución del estado de ánimo y sentimientos de bienestar cuando no se está bebiendo, y cambios en los circuitos neuronales que llevan a las personas a beber aún más para volver al punto inicial antes de comenzar a beber. Te sientes incómodo, te sientes estresado, te sientes ansioso y angustiado. Y básicamente empiezas a notar que tienes más ansias e impulsos de volver a beber más alcohol. Para hacer que estos signos y síntomas sean más leves o desaparezcan, básicamente te estás automedicando y perpetuando el ciclo. Porque no quieres sentirte así y no quieres sentir este malestar por la abstinencia del alcohol. Ahora, en los casos más leves, estos signos y síntomas leves pueden desaparecer en 1 o 2 días. En casos más moderados podrían ser 3 a 5 días, ¿ok? Pero en resumidas cuentas, son estos síntomas de abstinencia, aunque sean leves, los que pueden continuar perpetuando la bebida de alguien, porque dicen, no quiero sentirme así y noto que cuando empiezo a beber, como que desaparece.
Y esto puede continuar el ciclo de consumo problemático. El alcohol, a diferencia de otros nutrientes, no puede ser metabolizado eficazmente por el cuerpo para extraer energía. En su lugar, el cuerpo lo trata como una toxina, desencadenando una gran cantidad de procesos para eliminarlo. Desde el momento en que el alcohol entra en el torrente sanguíneo, afecta no solo al hígado, sino a todo el sistema corporal. Altera el equilibrio de los neurotransmisores, deteriora la función cognitiva, compromete el sistema inmunológico y ejerce presión sobre diversos órganos, lo que provoca una amplia gama de consecuencias negativas que van mucho más allá del hígado. Cuando se da un paso atrás y se observa el panorama general de la vida, las células del cuerpo humano están ahí para realizar una función, pero todas necesitan nutrientes. Necesitan nutrientes para reemplazar las partes que necesitan ser reemplazadas. Sin nutrientes, estás muerto. Para entender por qué las células del cerebro o del cuerpo humano funcionan mal, tenemos que ir hasta lo más básico de la biología, que es que toda célula viva, en definitiva, depende del metabolismo o de la energía. Y es la única manera de unir los puntos. Se trata de una simplificación excesiva de la bioquímica nutricional. Esencialmente, podemos mirar la mayor parte de al menos la macronutrición, no la micronutrición, la macronutrición. En otras palabras, las cosas que consumimos que nos dan energía. Y hay 3 fuentes primarias de macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Y el reto con el etanol o el alcohol es que cuando el alcohol entra en nuestra ecuación nutricional, no tiene a dónde ir. El hígado es el responsable de desintoxicar el alcohol que ingerimos. ¿Podría ser realmente que lo último en irse sea el alcohol que pudiera ser tan impactante? Te reto a que lo intentes. Vas a arruinar tu vida. Está en todas partes. Puede pasar a todas las células y tejidos de tu cuerpo. Fue una caída muy progresiva en mis aspiraciones. El alcohol es algo normal en nuestra sociedad. ¿Quieres encontrar algo en tu vida que justifique no andar emborrachándote y metiéndote en líos? Yo bebía buscando la felicidad y un estilo de vida que pensaba que me llevaría a la felicidad, y no fue así. Una mañana me desperté diciendo: he bebido mucho y no soy feliz. ¿De qué se trata esto? Recuerdo que en la secundaria los conferencistas venían a mi escuela y nos decían: no te drogues. Pero en esas charlas no se hablaba del alcohol. El alcohol se presentó luego en mi vida. ¿Por qué la gente bebe tanto? Es como preguntarle si les gusta el alcohol, una pregunta estúpida. Está arraigado en nosotros. Es el pegamento social que une todo. Mi madre me replicaba todo el tiempo: es malo, no debes hacerlo, no quieres acabar así. Más de 3 millones de personas en el mundo morirán este año a causa del alcohol. Desde baby showers, bautizos, fiestas de la universidad, bodas, funerales, asados, celebraciones y todo lo demás. Ella me decía lo lógico que era no hacerlo, y yo veía a la gente actuar como unos tontos haciéndolo. Nos ha lavado el cerebro para que creamos que hay 2 tipos de bebedores: los que han tocado fondo y dependen del alcohol, y los demás que son felices bebedores sociales, que solo de vez en cuando se ponen un poco alegres y les cae mal la cerveza. Cuando bebes haces cosas estúpidas, te haces daño, comprometes tu salud. Es muy duro para la gente que te rodea, te vuelves mentiroso y echas a perder tu vida. Es como si dijeras: es cierto, pero es divertido. Quemé todos los puentes. Nadie me hubiera empleado como yo estaba. Mis opciones se habían acabado. Mi vida estaba destrozada. Mi familia no quería saber nada de mí. Perdí a mis amigos. No sabía cómo salir. De hecho, la realidad es muy diferente. Son muchas cosas. Te recomendaría que te bajaras del ascensor del alcohol antes de que llegue al fondo. Yo seguí cavando ese agujero más y más profundo hasta el momento en el que empecé a escuchar a la gente que estaba en recuperación. El momento de claridad es cuando te das cuenta de que no puedes seguir así. Mi ascensor había llegado al último piso y yo había llegado a mi umbral de dolor. Volviendo al tema del dolor, yo había llegado al punto en el que ya no podía tolerar el dolor de mi situación actual y el dolor de mi miedo a cambiar, eclipsado
por el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Eso me motivó a cambiar. Fui a un centro de tratamiento donde pasé 100 días, que es bastante tiempo para estar en un centro de rehabilitación. Lo hice porque sabía que si no lo hacía bien, mi vida estaba acabada. De modo que aproveché esa oportunidad seriamente, reconocí que, a pesar de que creo que soy un tipo inteligente, mi forma de pensar me tenía literalmente encerrado, que si no podía entender cómo vivir y desarrollar mis habilidades y mi nueva caja de herramientas para enfocar mi vida, iba a terminar en la cárcel, iba a matar a alguien o a mí mismo. Ahora, como 1 año y medio más tarde, mi vida ha dado un giro inmenso. Es algo maravilloso. Le digo a quien esté viendo o escuchando esto que hay mucha presión sobre los jóvenes, no necesariamente para que beban, sino para que encuentren la felicidad saliendo a emborracharse. Y estoy seguro de que es divertido, que la vas a pasar bien y te deseo suerte. Si no te funciona y te sigues despertando con la sensación de no la estoy pasando bien como la mayoría de mis amigos, piénsalo entonces. No tiene que ser algo que hagas, es lo que le diría a la gente. No es ser tan estricto y no cometer errores. Es como si todo estuviera prohibido. Lo que necesitas es desarrollar la aventura. Necesitas salir, tener algo que hacer y algo por lo que valga la pena despertarte. Eso en lugar de tu adicción. Tomar en exceso es tomar 13 o más tragos semanales. Si tomas 3 copas de vino todas las noches, así sea compartiendo una botella con tu amigo, tu pareja o con quien sea, estás en esa categoría. Un alcohólico es alguien que cuando toma no puede parar de beber. Con frecuencia bebe hasta que pierde el conocimiento o no puede comportarse. Se vuelve la persona que todo el mundo dice: Dios mío, estás arrastrando las palabras, no debes conducir así, te van a arrestar. Su jefe le pone problemas, va al trabajo con resaca, se vuelven excesivos con el trago. Si eres mujer y en la semana tomas 6 tragos, tienes un 40% más de probabilidad de contraer cáncer de mama. Si tomas hasta 10 tragos, la probabilidad de cáncer de mama sube un 70%. Increíble. Y eso solo los beneficios para la salud. Un estudio en Inglaterra concluye que quienes dejan de beber por 30 días, simplemente paran de beber, viven mucho más. Están limpiando sus riñones, están invirtiendo la arteriosclerosis, están teniendo ahora mucha más energía, están perdiendo peso. Muchas cosas que hacemos son adicciones para calmar nuestra ansiedad, para adormecer nuestro dolor, los recuerdos de nuestros traumas, adormecer nuestra incomodidad cuando estamos con otros en una situación social, el miedo a que no me voy a divertir, no parecerá interesante, estaré más relajado, me divertiré más. El gran mito es que no voy a tener una vida divertida. Hay algo sobre mi madre. Ella tiene una forma de hacer que suene como una muy mala idea. Tuve un montón de tías, tíos, primos segundos y todos eran alcohólicos, adictos a las drogas. Al verlos, yo pensaba, oh, eso no se ve bien. Ellos parecen realmente basura. Así que yo sabía que no. Mi madre me decía, es muy malo. No quieres hacerlo. No quieres acabar así. Así que ella me decía al oído que lo lógico era no hacerlo, pero veía que la gente actuaba como tontos haciéndolo. Así que cuando pensé que iba a tener hijos, quería preguntarle a mi madre, tú fuiste tan buena. Ni mi hermana ni yo nos metimos nunca en problemas. Nunca nos drogamos. Nunca bebimos. Ningún problema. Nada. Mi hermana hasta el día de hoy es la persona más correcta que existe. ¿Y cómo te fue cuando lo probaste? El alcohol me hizo sentir como si estuviera reprimiendo las ganas de bailar sobre la mesa. Es increíble y es lo que más me gusta. No lo hago porque no es lo que me ayuda a vivir más tiempo. Es divertido, pero con demasiados inconvenientes. Así que entiendo cómo la gente se mete en problemas como no tengo una personalidad adictiva. Fue fácil para mí decir, sí, es divertido, pero puedo compararlo con las desventajas que tiene y son demasiadas. A diferencia de otras sustancias y drogas que se adhieren a la superficie de las células, a los receptores, el alcohol tiene efectos directos sobre las células, ya que puede penetrar en las células. El hecho de que pueda penetrar tan fácilmente en tantos órganos y células es lo que explica sus efectos dañinos. El etanol produce un daño sustancial a las células, porque cuando se ingiere etanol, se convierte en algo que es tóxico para el cuerpo.
Y si pensabas que el etanol era malo, el acetaldehído es peor. El acetaldehído es veneno. Mata las células, daña y mata las células, y es indiscriminado en cuanto a las células que daña y mata. Eso es un problema, obviamente, y el cuerpo maneja este problema usando otro componente de la vía bioquímica NAD para convertir el acetaldehído en algo llamado acetato. El acetato es en realidad algo que tu cuerpo puede usar como combustible. Ese proceso de ir de etanol a acetaldehído a acetato implica la producción de una molécula tóxica. De nuevo, el acetaldehído es realmente tóxico. Si tu cuerpo no puede convertir rápidamente el etanol a acetaldehído y a acetato, el acetaldehído se acumulará en tu cuerpo y causará más daño. Así que es importante que tu cuerpo pueda hacer rápidamente la conversión, que se hace en el hígado. Las células del hígado son muy buenas para este proceso de conversión, pero son células y en el proceso de conversión están expuestas al acetaldehído, así que las células del hígado reciben una paliza durante el metabolismo del alcohol. Es el veneno, el acetaldehído en sí, lo que provoca el efecto de estar ebrio o borracho. Creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de que estar ebrio es en realidad una alteración inducida por veneno en los circuitos neuronales.